A veces no hace falta ir muy lejos para disfrutar lo bonito. Solo abrir los ojos, detenernos un segundo y dejarnos sorprender por lo que otros crean con sus manos y con su corazón. Estos lugares nos recuerdan que la cultura también se vive, se siente y se comparte. Aquí, tanto cubanos como extranjeros, todos encontramos algo que nos conecta: la historia, el arte, la identidad y el simple placer de disfrutar. Hola amigos, sean todos bienvenidos a ISA Travel, juntos creando recuerdos. Hoy estamos en FIAT, la Feria Internacional de Artesanía, Estación Cultural de Línea I-18, edición dedicada a la provincia de Matanzas. Así que vamos a descubrir juntos qué nos trae. Bueno amigos, para los que se están preguntando, la entrada a esta feria inicia a las 10 de la mañana y tiene un costo de 50 pesos en moneda nacional por persona. Un precio bien asequible para disfrutar de todo este espacio cultural tan bonito. Este evento se realiza en fechas planificadas cada año, como parte del calendario cultural de La Habana. Tradicionalmente, FIAT se celebra entre los meses de noviembre y diciembre, coincidiendo con la etapa de gran movimiento cultural y turístico en la capital. Esto permite que tanto cubanos como visitantes extranjeros puedan organizar sus viajes con tiempo y disfrutar de una de las expresiones más auténticas del arte y la identidad cubana. Y lo más lindo es que esta edición de FIAT está dedicada precisamente a Matanzas. Así que aprovechamos para recorrer, admirar, aprender y, claro que sí, tomarnos fotos, porque cada rincón invita a guardar recuerdos y a llevarse un pedacito de Cuba en el corazón. Aquí se reúnen artesanos de diferentes provincias del país y también creadores de otros lugares del mundo. Por eso tanto cubanos como extranjeros encuentran algo que los conecta. Cada pieza que ves aquí no salió de una fábrica, salió del tiempo, del talento y del amor de alguien. Muchas piezas están inspiradas en nuestras raíces africanas, españolas y caribeñas. Y eso es lo bonito, pues me parece que cada objeto cuenta una historia, aunque no diga una sola palabra. Para quienes nos visitan desde otros países, FIAT es una ventana a la Cuba real. No a la Cuba de postal, sino a la Cuba que crea y que sigue sonriendo. Ojo, este stand es muy peligroso. Las madres cubanas miramos, suspiramos y no precisamente sonreímos, porque no siempre se puede comprar todo, pero sí amar sin medida. Esta feria tiene una historia preciosa. Surgió como una plataforma para mostrar lo mejor de la artesanía cubana y ha evolucionado con los años para convertirse en esto que veo hoy. Recuerdo mi juventud cuando era estudiante y venía a una de estas ediciones con otros sueños, otros bolsillos también, y siempre salía con algo para mí. Quizás un par de aretes, un collar recuerdo, o en mejor de los casos, un vestido que todavía me acompaña. Hoy los tiempos cambian y aunque no siempre puedo comprar todo lo que me gustaría, sigo disfrutando cada detalle y cada historia que hay detrás de estas manos que crean arte. Tenemos los de la casa, los del dinero, los de la sabiduría, la naturaleza. ¿Sabías que en la mitología existen los duendes? Para los cubanos estas figuras representan la fantasía, la alegría y la protección. Lo más bonito de FIAT no son solo los productos, sino las personas detrás de ellos. Aquí puedes conversar con artesanos que han dedicado toda su vida a mantener vivas nuestras tradiciones. Por ejemplo, esta señora que nos muestra parte de su arte. Nada, aquí hacemos todo, los colgantes de celular, de teléfono, las pulseras personalizadas,
adornitos para los niños. Aquí hacemos de todo, casi todo. Llaveros, de todo, de todo. Y saben, amigos, les confieso algo. Cuando veo a estos artesanos, a estos creadores de tanto talento acá en Fiat, siento una conexión profunda. Pues cada video que comparto con ustedes es un pedazo de mí. Y detrás de todo ese proceso hay horas y días pensando ideas, creando guiones, buscando formas de mostrarles lo que realmente quiero transmitir. Luego viene la creación del contenido, tratando de que cada cámara capture lo que quiero. Después la edición, para que cada detalle quede justo como lo imaginé. Quizás no sea perfecto, pero doy siempre lo mejor de mí. Y pienso que esto también es arte. Así que si este recorrido te hizo sentir un pedacito de Cuba, si te sacó una sonrisa o te recordó tus raíces, apóyame dándome un like y suscribiéndote. Cada apoyo tuyo es una motivación enorme para seguir contando historias y creando recuerdos juntos. Y ella solamente cuando le pasan el dedo, no deja marca, no brilla, no dedo. Así se comprueba que es una perla auténtica natural. Así que ya sabe, si tiene algún collar de estos en casa, ya podrá saber su autenticidad. Y miren cuántos productos naturales. Me llamó mucho la atención pues tengo un suscriptor y vecino, químico de profesión, que le encantaría haber visto esto. Y miren qué adornos más finos. Y a este stand, seguramente los esposos coincidirán conmigo. Hay que tomar de la mano a todas las mujeres. Pues les cuento, a nosotras las cubanas nos encantan las prendas. Y hay de todo para escoger. ¡Qué tentación! Un detalle que me fascina es la diversidad de productos, desde artículos modernos y funcionales hasta piezas tradicionales que parecen sacadas de otros tiempos. Estas tacitas con sus cafeteritas me encantaron, pero hoy no contaba con el capital suficiente para caer en tentaciones. Aquí en este stand pensé en los maestros de mis hijos, en los regalos de fin de año, en fin, en muchos detalles. Pero en realidad no podía. Y seguimos caminando por la feria y la verdad que cada paso era una sorpresa. Están llenos de vestidos, de modelos preciosos de abrigos, de bufandas. Muchas cosas acá, muchas cosas muy bonitas. Y de los precios, bueno, ¿qué les cuento? Los vestidos entre los 2.000 hasta estos muy preciosos que me dejaron con la boca abierta. 15.000 y 21.000 pesos cada uno, ni con un trimestre de salario medio de una cubana. Pero bueno, pasemos la página. Habían cosas que sí valía la pena y sí tentaban. Precios muy competitivos y la verdad que si hubiese llevado más capital, como en mis tiempos de estudiante, hubiese salido con mi mejor vestido. Aclaro, no porque en mis tiempos de estudiante tuviese más, sino porque lógicamente eran otras prioridades. Les cuento que también además tuve la posibilidad de conversar con el artesano de estas muñequitas tan preciosas. Y me comentaba que muchas de estas fueron compradas para regalos auténticos y eso también me encanta de esta feria. Que no se trata solamente de vender, sino de compartir. Tú te acercas, preguntas y el artesano te explica cómo nació la idea, cuánto tiempo demoró, qué material usó. Algunos te cuentan además que aprendieron el oficio de sus padres o de sus abuelos.
Eso crea una conexión hermosa. Miren cuántos modelos de calzados. Muchachos, ahora mismo estoy perdida. Esto es súper inmenso, no me imaginé que esto fuese tan grande. Y como hay cosas lindas. Miren el fondo de bienes culturales, por acá. Muchas cosas lindas como para traer bastante dinerito. Miren este stand. Qué color más rico de frente. Hola, ¿puedo firmar? Yo lo que voy a hacer es que le voy a ir filmando a medida que voy viendo los stands, porque como son muchos, miren este que está detrás de mí, qué bello. A mí que me encantan las plantas, ahora voy a llegar hasta allá. Aquí en este seguramente somos nosotras las mujeres las que tomamos de la mano a los hombres. En realidad no estamos en Matanzas, estamos en FIAR, la Feria Internacional de Artesanía. Caminando, parecemos que estamos en Varadero. Qué bonito quedó esto. Es lo que les digo, que es súper grande. Aquí pueden encontrar muchísimas cosas para embellecer el hogar, para embellecernos nosotras. Miren cómo hay pulsos lindos, Pandora. ¡Qué lindos! Soy sincera, hoy no vengo a comprar nada, solamente vengo a mostrarles a ustedes este lugar que para mí estoy explorando junto con ustedes, porque nunca había venido, pero la verdad me ha motivado muchísimo a pasar más a menudo. Bueno, cuando se hagan las ediciones, por supuesto, porque aquí hay muchísimas cosas bonitas, muchísimas cosas que a nosotros las mujeres nos encantan y muy útiles para el hogar, muy útiles para embellecer y la verdad, me quedaba maravillada. Como hay cosas lindas. A mí me encanta la artesanía, no sé ustedes. Déjenmelo saber en los comentarios. Miren esto, aquí no estamos hablando solo de artesanía pequeña, aquí también hay muebles, adornos espectaculares, piezas además grandes que imponen, transforman cualquier espacio. Mesas, sillones, lámparas, estanterías de madera maciza, con diseños únicos que mezclan lo rústico con lo moderno. Estos cuadros y lámparas me encantaron. Y estos animalitos colgados también me llamaron mucho la atención.
Cada stand es como una pequeña ventana a la isla, al campo, al mar, la mujer cubana, la música, las tradiciones y los paisajes. Todo está representado de una forma u otra. No es una Cuba perfecta, es una Cuba real, sentida y viva. Mira qué lindo. Y como ese hay muchísimos acá. Qué lindo. También encontramos espacios en el exterior para sentarse, para conversar, para quizás tomar un café o merendar. Y bueno amigos, aquí estamos en otro stand que como ven hay muchas cositas bonitas y precisamente venía acá porque me comentaron que hay una cadeca que puedo cambiar el dinerito porque lo que tengo es en transferencia y necesito para comprar unas cositas que le estaba comentando a la muchacha por acá, le estaba comentando lo que me sucedió, que yo soy madre como muchas de ustedes seguramente y nada, hay muchas cosas preciosas para comprar en estos lugares, pero cuando vemos algo que a nuestros niños les gusta, ¿qué hacemos? Nos embarcamos, el dinerito que tengamos lo destinamos a ellos porque para eso somos madres y sentimos el sentimiento ese que es inevitable, es inevitable. Entonces ahora las guerreras K-pop creo que se ponen en primer lugar y hay que buscar a ver si ya la cadeca esta que está detrás de mí puede abrir y yo puedo entonces traer el dinerito que tengo en la tarjeta para poder comprarle unas revisticas y unas cositas de este personaje tan gustado por los niños cubanos. Y otra área que considero peligrosa para nosotras las mujeres. Y finalmente, tras la espera de la cadeca, decidí utilizar solamente el efectivo que llevaba. Y como casi siempre nos toca a todos reajustarnos al presupuesto. 3 revistas para la niña y 3 revistas para el niño. Creo que poder comprar lo que sabemos que a nuestros niños les gusta, para nosotras las madres, es la mayor satisfacción. Y bueno amigos, hasta aquí el programita de hoy. Espero que les haya gustado con todas estas cosas maravillosas acá de artesanía. Y bueno, hasta la próxima. Así que amigos, si tienen la oportunidad de venir a Fiat, no solo miren, disfruten, aprendan y conecten con cada historia que encuentren aquí. Esta feria es una de las expresiones más auténticas del arte y la identidad cubana. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, viajar, descubrir y compartir es lo que hace que la vida sea más bonita.